la defensa del medio ambiente, por una defensa real del territorio, de nuestro patrimonio cultural, de nuestros recursos naturales. Nosotros asumimos sin problemas las reivindicaciones de colectivos ecologistas, plataformas ciudadanas, que se han creado durante los últimos años en todo el país valenciano para hacer frente a una política económica y urbanística que desprecia los valores protegibles del territorio y somete al territorio a procesos especulativos que solamente enriquecen a los de siempre, que defienden tanto Partido Popular como Partido Socialista en muchos casos. Aquí en la comarca del Alacantí, bueno, pues tenemos el famoso Plan Rabasa en la ciudad de Alicante, 15.000 viviendas que quiere llevar adelante el Partido Popular, amenazando una zona húmeda protegible como son las lagunas de Rabasa, y mientras tanto tenemos 20.000 viviendas vacías en la ciudad de Alicante. Una vivienda que tiene que aflorar y movilizarse fundamentalmente en régimen de alquiler para que muchos sectores de la población puedan acceder a una vivienda que ahora mismo es algo prácticamente inaccesible. Creemos que hay otro modelo de desarrollo urbanístico alternativo a lo que nos están proponiendo los dos grandes partidos. No puede ser que un plan sostenible sea el Plan General de San Joan, impulsado por el Partido Socialista que gobierna en San Joan, que pretende que la población pase de 20.000 a 70.000 habitantes, que recalifica más de 2 millones de metros cuadrados de lo que queda, lo poco que queda ya, de la antigua huerta de Alicante. Un patrimonio cultural impresionante representado por muchas de las torres de defensa de la huerta y que pretenden confinar pues, en rotondas de tráfico, rodear esas torres que surgieron en un espacio agrícola, rodearlas de bungalows, de urbanizaciones de lujo que no tienen ninguna rentabilidad social. Una rentabilidad económica efectivamente la tienen, pero para los de siempre. No se apuesta por una movilidad sostenible que respete el territorio, y el caso más claro es el del tren de alta velocidad. ¿Cómo es posible que nos gastemos, nos vayamos a gastar más de 3.000 millones de euros en el tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana y, sin embargo, tengamos los ferrocarriles convencionales que tenemos, las líneas de cercanías que tenemos entre Alicante y Murcia? Una sola línea sin desdoblar, sin electrificar, con unos tiempos de viaje realmente escandalosos para las distancias cortas que se recorren. Izquierda Unida propone concentrar la inversión ferroviaria en ese ferrocarril convencional, que es el que usan la mayor parte de los ciudadanos. El tren de alta velocidad es un tren elitista, caro, que va a poder coger muy poca gente, y la prueba está en que los empresarios pues han propuesto al gobierno recientemente que se construya la estación de Alicante en Bacarot, pues cerca del recinto ferial de IFA, porque evidentemente son ellos los que van a utilizar ese tren y lo quieren tener para llegar pues, a sus lugares donde se reúnen, donde toman sus decisiones, y el resto de los ciudadanos pues nos busquemos la vida. Hay más casos. Entre Alicante y Villena prácticamente no hay cercanías. ¿Por qué no llega el tren convencional desde Gandía hasta Denia? El tren entre Alcoy y Sátiva está también abandonado. Nosotros proponemos que se revise este plan estratégico de infraestructuras de transporte y que se establezca a la vez una moratoria en la construcción de nuevas grandes infraestructuras para diseñar un nuevo modelo de movilidad. En el primer año de la legislatura proponemos que se apruebe una ley de movilidad sostenible que fomente el transporte público, la bicicleta, los desplazamientos a pie en nuestros pueblos y ciudades. Porque este plan estratégico de infraestructuras se ha aprobado sin tener en cuenta ningún requisito medioambiental y ha sido, por cierto, denostado por los colectivos ecologistas de forma unánime. La energía y el cambio climático, otro tema importante. Las cifras son muy claras. Las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, pues en los 2 últimos años de legislatura, las emisiones de este gas de efecto invernadero
han superado en un 50% las emisiones del año 1990, que son las que sirven de referencia, para ver si avanzamos o no avanzamos. El protocolo de Kioto establecía que en 2010, y ya queda poco para 2010, esas emisiones solamente pueden superar en un 15% las de 1990, y estamos en un 50% todavía. Fracaso total y absoluto de los dos grandes partidos a la hora de afrontar el cambio climático. Queremos energías alternativas. Queremos una movilidad sostenible que también puede contribuir de forma importante a ese nuevo modelo energético. Las reforestaciones, que aquí compiten el Partido Popular y el Partido Socialista a ver quién planta más millones de árboles. Bueno, en primer lugar, decir que qué credibilidad tienen estos dos partidos cuando están promoviendo planes urbanísticos que suponen la destrucción de millones y millones de metros cuadrados en los que hay árboles. Nosotros apostamos por una nueva cultura del agua que garantice la recuperación de los ecosistemas acuáticos, los ríos, las zonas húmedas, los acuíferos. Y esto solamente puede hacerse ahorrando agua, usando eficientemente el agua, reutilizando las aguas residuales depuradas que estamos tirando al mar. Esa sí que se tira al mar, no la del Ebro. La del Ebro cumple un papel ecológico porque está ligada a un estuario que es, por ejemplo, fundamental para garantizar pesquerías tradicionales. Y luego hay una zona húmeda, la segunda más importante del Estado español, el delta del Ebro, que necesita de esos aportes. Pero aquí estamos tirando 300 hectómetros cúbicos de aguas residuales más o menos depuradas al mar, además deteriorando la calidad del medio marino. Nosotros apostamos porque esas aguas se depuren adecuadamente al 100% y se reutilicen en la agricultura y que no se utilicen en el riego de los campos de golf, porque eso está pasando ahora mismo. Nosotros creemos que eso es una austeridad y eso está pasando en la Vega Baja, donde hay una huerta tradicional que agoniza con la situación de ese río Segura. A pesar de que esos agricultores de la huerta tradicional pidieron a la Confederación ese agua, pero la Confederación les dice, no, es que no tenemos un tubo para llevar el agua de la depuradora de Torrevieja hasta la huerta. Pues construyan esa tubería, así de sencillo. Pero no, el agua va al campo de golf. Además, a un campo de golf que está asociado a un plan urbanístico en Orihuela, el PAU 21, que está destruyendo la Sierra de Escalón. Un completo despropósito. Las desaladoras. Nosotros apostamos por contemplarlas, pero de una forma responsable, porque evidentemente tienen ciertos impactos que son corregibles, pero si abusamos de ellas va a ser difícil corregirlos. Nosotros no queremos el agua de las desaladoras para seguir incendiando el territorio como si fuera gasolina para ese incendio urbanístico que estamos sufriendo. La queremos para que las personas puedan tener una garantía de abastecimiento de agua potable en época de sequía, mezcladas con aguas residuales depuradas pueden ser una opción viable para la agricultura. El problema que tiene el agua desalada es que es muy cara. Mezclándola con agua depurada ese precio puede bajar y además el agua desalada hay que aportarle nutrientes para que pueda servir para los cultivos agrícolas. Y esa desalación responsable forma parte también de nuestras propuestas. En definitiva, más izquierda. Vamos a intentar conseguir ese diputado número 12, vamos a quitárselo al Partido Popular y ánimo, compañeros y compañeras, el día de las elecciones está cerca.